Luego teníamos Formación bruta de capital fijo privado. formación bruta de capital fijo Privado. Esta es inversión. Sabemos que va en el haber del producto ingreso. ¿Cuánto tiene? 20.230. 20.230. ¿Ok? Es inversión. Se va a la cuenta de capital, ahorro e inversión. Dijimos que la inversión se opera en el debe y el ahorro se opera en el haber. Por lo tanto, vamos a trasladarla al debe porque es inversión 20.230. ¿Ok? Luego tenemos formación bruta de capital fijo pública. Formación bruta de capital fijo pública. Sigue siendo inversión el monto. 3.772. 3.772 y esa inversión va al debe de ahorro ingreso. Luego tenemos variación de existencias. Variación de existencia, que es parte de la inversión real, es positiva. ¿De cuánto? 702. 702 y es parte, sigue siendo parte de la inversión real, 702, ¿ok? Interrumpen si tienen duda, por favor. Ahora, impuestos directos pagados por las familias. Impuestos directos pagados por las familias. En este caso, no sé si va a tomar la cantidad total que está en el ejercicio o le doy la cantidad ya con descuento. No, pero entonces son los impuestos directos. Sí, son impuestos directos pagados por las familias. No, a ver. En la información, ¿qué es lo que tenemos? Porque eso es lo importante para que vayamos aprendiendo. Entonces tenemos acá, pagaron por concepto de sueldos y salarios, este es el laboratorio. Yo aquí lo tengo listo, pero bueno, vamos a ver. Ejercicio, aquí tenemos exportaciones, formación. El gobierno recibió ingresos por concepto de impuestos directos, 4.416, ¿ok? Y hasta abajo, cuando vemos la parte de las empresas, dice, pagaron impuestos sobre la renta, 3.050. La operación que hicimos ahí es restarle al monto que recibió el gobierno de impuestos directos, 4.416, los 3.050 que pagaron las empresas. El saldo que nos queda, ese sí es los impuestos indirectos pagados, impuestos directos pagados por las empresas. ¿Cuánto les da la diferencia? 1.366. Permítanme ser pagados por las familias. Okay, pagaron las familias, ¿cuánto? 1.366. 366 y el gobierno, en la columna del haber, van los ingresos del gobierno, por lo tanto, iban los 1.366. Entonces, como ya vimos, creo que ahí lo tenemos, seguidamente tenemos los impuestos pagados por las empresas, ¿no? También ahí están los impuestos indirectos, por ahí fue donde nos quedamos. Impuestos indirectos, aquí nos quedamos. Solo denme un chance que me pidió alguien permiso para entrar, porque si no, Astrid López. ¿Ok? Impuestos indirectos. 11.635. A ver, 11.365.
A ver, María José, ¿dónde hago la operación de los impuestos indirectos? ¿Está con nosotros María José? Sí, en el... Perdone que le haya molestado a usted, pero es el nombre que me recuerdo. En el haber del sector gobierno, no. Ese es un ingreso, por supuesto, que va ahí. ¿Y el otro sector que participa? Las familias sí sería en el debe. Ajá. A ver, ¿qué dice Linda? ¿Está con nosotros Linda? Buenas tardes. María José dice que va en el debe de las familias y en el haber del gobierno. ¿Usted está de acuerdo? Eso es bueno, miren, cuando hay duda es bueno. Perfecto, así es. Muchas gracias. Eso es lo que hay que hacer cuando uno no sabe. A ver, ¿qué me puede decir Josué Rodríguez? No sé, licenciado. Perfecto, vamos a ver. Camilo Sexto, perdón, Camilo José. Lique, no sé, pero quería preguntarle, usted la vez pasada nos dijo que en el folleto podíamos encontrar dónde va cada cuenta, pero ¿usted nos puede decir en qué parte se encuentra eso? En el folleto, me imagino que tienen este ejercicio ya elaborado, este que le voy a mostrar ahorita, perdón. Ajá. Ah, ok. Permítame. Aquí tenemos ya el tema, miren. Ok, entonces nos pasamos en ese ejercicio que está en el folleto ya elaborado. No, aquí tienen, ahí tienen un ejercicio ya elaborado. Ajá. Lógicamente, acá yo dejé el vacío correspondiente para ir haciendo ese mismo ejercicio. Estoy usando este que está vacío, que es para este otro ejercicio que tienen ustedes como laboratorio. Ahí dice laboratorio del producto ingreso, de una vez lo tienen ya. Ok. Yo, como no, acá, cuando estuvimos allá en clase, debí de haber hecho esto, ¿ves? ¿Dónde vamos? Impuestos indirectos, ¿ok? Aquí ya lo vieron, pero vamos a explicarlo. Ok. A ver. Entonces nos basamos en el ejercicio ya hecho para saber dónde va cada... Bueno, si usted ya lo tiene ahí, ¿ok? Pero lo que estamos haciendo es aprendiendo la naturaleza de cada cuenta y por qué va ahí. Ajá. ¿Ya? Sí. A ver. Ok. Ya entonces, si gustan, pueden irse a su diapositiva donde tienen esto, y yo voy a ir explicando cada una de estas para facilitarles a ustedes que ya tienen la fotografía, y luego cuadramos acá para ver cómo está cuadrado el sistema. Ok. Me indicaban que los impuestos directos los pagan las familias y los recibe el gobierno. Pero se recuerdan que la norma dice que aquí va la remuneración de factores más los impuestos indirectos netos de subsidio. Entonces, primero obedezco la norma y aquí coloco los impuestos indirectos. Otra vez, ¿alguien quiere entrar? Perdonen, colegas, pero no me queda otra que seguir en esto, ¿ok? Cumplo la norma, aplico en el debe del producto ingreso los impuestos indirectos y como ven, es un ingreso del gobierno, ¿ok? Luego en la información le aparece, por favor, Kevin, dígame la información que viene, ¿es pago de sueldo y salario del gobierno? Ahorita está bueno.
Viene después de los impuestos indirectos, pago de sueldos y salarios por el gobierno. Vaya, pago de sueldos y salarios del gobierno. Por principio, en el debe del producto ingreso, por norma, va la remuneración de factores. Pagó salarios el gobierno y reciben las familias. ¿Ok? En este caso, creo que yo estaba explicándoles, yo necesito hacer una contrapartida que se llama consumo de gobierno por pago de sueldos y salarios. ¿Por qué hago la contrapartida? Porque en finanzas públicas dijimos que los gastos de funcionamiento del gobierno son consumo de gobierno o constituyen consumo de gobierno. Y dentro de los gastos de funcionamiento van los sueldos y salarios, forman parte de esos gastos de funcionamiento. De tal manera entonces que si es consumo de gobierno, ok, el cuidado, bueno, hago la contrapartida y tengo consumo de gobierno, por principio sé que va en el haber del producto ingreso. ¿Y quién pagó ese consumo? El gobierno. Vean qué pasa con el principio de partida doble. 6.418 de débito y 6.418 de haber, se neutralizan, ¿no es cierto? Da cero. 6.418 menos 6.418, cero. ¿Qué pasó en la realidad? Pagó el gobierno, ¿ok? Pagó el gobierno 6.418 y recibieron las familias 6.418, ¿ok? Pregunto, ¿alguna duda con eso? ¿Comprendida la naturaleza de la cuenta, colegas? Sí, quedó Esta claro. parte sí, Lick. Ok, excelente. Excelente, porque eso me permite ahora comentarle lo siguiente. El cuidado que yo tengo que tener es revisar mi información y buscar el dato del consumo de gobierno de bienes y servicios. Y aquí tenemos consumo de bienes y servicios por parte del gobierno. ¿Ok? El cuidado que tengo que tener es el siguiente. Si en lugar de decir por bienes y servicios por el gobierno, dice consumo total de bienes y servicios, aquí en este consumo total ya va incluido los salarios. ¿Ok? Porque acabo de indicarles que los gastos de funcionamiento constituyen consumo de gobierno y en los gastos de funcionamiento ya van incluidos los sueldos y salarios. De tal manera que cuando me aparezca en la información compra de bienes y servicios por consumo total del gobierno, yo ya no tengo que hacer esta contrapartida. ¿Por qué? Porque el consumo total no son 3.500, son 3.500 más los 6.000, ¿ok? Pero como acá, ¿qué tenía yo? ¿O qué hay en la información? Consumo de gobierno, de bienes y servicios, ¿ok? 3.500. Entonces, acá sí se justifica hacer esta contrapartida, porque los salarios no están incluidos acá, solo me habla de bienes y servicios por el gobierno. Repito, cuando diga compra o consumo total del gobierno, ahí en ese monto ya van incluidos los salarios y por lo tanto no tengo por qué hacer esta contrapartida, porque si yo opero consumo total van a ser 9.918
¿no es cierto? Y entonces 9.918 menos 6.418 me van a quedar los 3.500 de diferencia, porque el otro son sueldos y salarios que pagó el gobierno y que recibió las familias. ¿Ok? ¿Alguna duda sobre eso? Bien. Luego en la información, por favor, Kevin dice transferencias del sector externo al gobierno. ¿Así es? Vamos a ver, consumo. Sí, dice, recibió transferencias del sector externo el gobierno por 850. El gobierno recibe transferencias por 850 del sector externo. ¿Qué puse yo acá? Transferencias del sector externo al gobierno. Porque así es, sale del sector externo, es una salida, va en el debe del sector externo, 850, y es un ingreso para el gobierno. ¿Ok? Esa está clarísima, ¿verdad? Luego, Kevin, tenemos... Tiene pago, consumo. Ahora sería, déjeme ver, aquí tengo. Pago, impuestos. Envió transferencias al sector externo del gobierno. ¿Por cuánto? 283. Okay. ¿Quién envía transferencias al sector externo por parte del gobierno? ¿Quién envía? El gobierno. Es una salida, un pago. ¿Quién recibe? El sector externo, porque es una transferencia. ¿Qué cuidado tengo que tener yo en una evaluación? Revisar bien la información y qué es lo que me está diciendo, ¿ok? Luego tenemos, Kevin. La cuota patronal. Ok. La cuota patronal, lógicamente, la pagan las empresas. Es parte de la remuneración de los factores de producción. Pagan las empresas y la recibe el gobierno. ¿Ok? Luego viene la cuota laboral. La cuota laboral la pagan los asalariados, los trabajadores, que forman parte de las familias, o formamos parte de las familias, ¿ok? Pagamos nosotros y recibe el gobierno. Acá es donde, si se recuerdan, comprendimos cuando revisamos la parte teórica del sector público, que el seguro social, su cuenta va separada, pero es parte del gobierno general. Y acá lo ven y lo confirman, lo que vimos allá en el sector público dentro de las cuentas nacionales, ¿ok? Luego aparece que el gobierno, a través del Seguro Social, pagó prestaciones en especie. El gobierno pagó prestaciones en especie 325. Lógicamente, esas prestaciones en especie, como decíamos, medicamentos, hospedaje, hotel, ¿ok? Comida, lo recibieron las familias. Pero esta, por ser en especie, inmediatamente hacemos la transferencia. Consumo de familias por pago de prestaciones en especie. ¿Ok? Para que les quede claro acá, va a ser consumo de familias por pago de prestaciones en especie. Hago la contrapartida. Como es en especie, el medicamento que el día de hoy tomaron todos los que están en encamamiento en el ICS, en los hospitales, lógicamente se lo consumieron. ¿Ok? Consumo de familias, y el consumo, como ya indicamos por norma, va en el haber del producto ingreso. ¿Qué fue lo que hicimos? Como se lo consumió de una vez, 325 de ingreso y 325 de salida, cero. ¿Cómo queda la partida? ¿Quién compró eso y lo proveyó? El sector gobierno.
y se fue al consumo. ¿Ok? Entonces vean cómo neutralizamos cuando hacemos esa contrapartida por la naturaleza de esta transacción que es pago en especie. ¿Ok? Luego tenemos que se pagaron prestaciones en efectivo. A diferencia de lo otro, sale del sector gobierno y lo recibieron las familias. Punto. ¿Ya? Estas personas que están acá, que reciben estas prestaciones en especie, adicionalmente reciben por parte del IX una parte proporcional de acuerdo al convenio que tenga con la empresa, ¿ya? Porque lógicamente está suspendido y el IX les paga en efectivo. Pagó 275 y esas familias recibieron 275. ¿Ok? Luego aparece pago de sueldos y salarios por parte de las empresas. Esto está muy claro. Es una remuneración a factor de producción. Por norma, la remuneración de factor de producción va en el debe del producto ingreso 70,500. ¿Quién recibió? Recibieron las familias como parte de su ingreso esos salarios. Hasta aquí tenemos el pago del impuesto directo, el impuesto sobre la renta, dice la información, para ponérselos claro, y si no les confundo, que ya saben que el impuesto a la renta es un impuesto directo. Pago de impuesto sobre la renta por las empresas, ¿ok? Es un pago de las empresas. ¿Por qué lo opero en el debe y no es una norma? Y tampoco es remuneración a factor. Porque este es el agente empresas. Atrás del producto ingreso que tenemos a las empresas públicas y las empresas privadas. Entonces las empresas privadas hicieron un pago y recibe el gobierno, ¿ok? Por eso se opera en el debe, porque es parte del costo de operación. ¿Ya? Acá pueden ver ustedes que ese pago de impuesto directo sobre la renta, como vimos en finanzas públicas, ¿sí? El periodo siguiente las empresas lo pueden diluir en el precio de los productos y recuperar lo que pagaron el periodo anterior de impuesto sobre la renta. Cuando vimos los efectos económicos de los impuestos. Yo sé que no se acuerdan, pero ahora que se los recuerdo, podrían decir, sí, para allá lejos me recuerdo de eso, ¿verdad? Pero es importante, ya están viendo que aplicamos el conocimiento que tienen ustedes hasta ahora acá, porque acá se integra. ¿Por qué? Porque estamos midiendo toda la producción. Estamos cuantificando toda la producción. Y en toda la producción está la corriente real y la corriente nominal. ¿Ok? Y como consecuencia, la actividad que realizan los agentes económicos, que se concretiza en transacciones económicas. ¿Ya? Transacciones económicas. Bien. Luego tenemos consumo de familias e instituciones sin fines de lucro. Según la información fue de 124,204, es un pago de las familias y por norma va en el haber del consumo. Aquí quiero explicar algo, mira, para que comprendas la naturaleza. En el consumo de las familias, en los bienes y servicios adquiridos, las familias pagamos el impuesto indirecto, porque el precio ya lleva el impuesto indirecto. Y operamos el consumo, aquí operamos también la parte proporcional del impuesto indirecto. Entonces, pagué 11,635 de impuestos indirectos acá, que van incluidos en el consumo de familias,
se neutraliza 11.635 menos 11.635, cero. ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó la partida? En la compra de bienes y servicios de las familias pagaron 11.635 de impuesto indirecto e ingresó al Estado. Al final, lo que María José me había dicho fue esto. En lugar de operar aquí los 11.000 y como ingreso, cumplo con el principio, pero como sé que va en el consumo de bienes y servicios, esto se neutraliza y queda la operación como un pago de impuesto indirecto que va en el precio de los bienes y servicios que consumo de las familias y un ingreso para el gobierno. ¿Ok? ¿Queda claro eso, colegas? Sí, queda claro. ¿Ok? Luego tenemos que hay transferencias del gobierno a las familias. Por 1.864. Entonces hay una salida del gobierno y un ingreso para las familias. ¿Ok? Y aquí viene el tema. Ingresos netos por factores del exterior. Que es parte de las transacciones que se dan entre el país y el resto del mundo. Acá, déjenme buscar un pedacito para poder explicar esto, pero bueno, a ver, síganme. ¿Se recuerdan que el Producto Nacional Bruto va a ser igual al PIB más ingresos menos pagos por factores del exterior? En otras palabras, el PIB para el PNB va a ser igual. Si es al PIB, va a ser igual al consumo, más la inversión, más exportaciones, más menos importaciones, que es todo lo que tenés acá, mira. Exportaciones menos importaciones, inversión es la suma total de esto, ¿ok? El consumo de gobierno más el consumo de las familias, ¿sí? Lo tenemos operado acá. Si yo estoy calculando el PNB y no el PIB, entonces aquí va ingresos menos pagos por factores del exterior. Pero esa transacción, y aquí es cuando estamos calculando el Producto Interno Bruto, hay que dejarla operar. Entonces hay un principio. Cuando estamos calculando el PIB, operamos los ingresos por factores del exterior, solo para fines de explicación, ¿sí? Y el pago, lo voy a poner acá solo para fines de explicación. Aquí estaríamos calculando el PNB, pero estamos calculando el PIB. Como estamos calculando el PIB, se registra en el debe con signo cambiado. Y no porque sea arbitrario. Entonces vamos a tener menos ingresos por factores del exterior y más pago por factores del exterior, cuando estamos en términos de Producto Interno Bruto. Entonces, ¿qué hice en este ejercicio? Mejor dicho, la información dice los ingresos netos por factores del exterior. ¿Ok? Menos ingresos, que fueron de 10, menos pagos, que fueron de 5, es un ejemplo para explicarme, me va a quedar menos 5, ¿no es cierto? Pagamos más. Por lo tanto,
los ingresos netos por factores del exterior, que serían de -5, que tendría que ir acá cuando estamos en PNB, te opera con signo cambiado, y ahora ves acá que está con signo positivo 1,400, que es los ingresos netos por factores del exterior. Mejor dicho, fueron los ingresos netos por factores del exterior. ¿Ok? Entonces, es un pago que hicimos por factores y es un ingreso para el sector externo. ¿Alguna duda sobre eso? El silencio es más elocuente que la palabra, dice. Bien. Hasta aquí, de acuerdo al ejercicio, fue lo último que tiene. A ver. Aquí está. Los ingresos, mira, los ingresos netos por factores del exterior fueron de -1,400. Eso ya está neto. En ese sentido, el principio es que cuando esté calculando el PIB, se opera en el debe con signo cambiado. -400 lo voy a operar con signo positivo, porque pagamos más de lo que nos pagaron, y lógicamente es un ingreso para el gobierno. Bien. Esa es la última información. ¿Qué procede ahora? Vamos a cuadrar, y aquí sí, por favor, saquen su calculadora para confirmar estos datos y que vean el procedimiento de cuadra. Siempre se cuadra a ver menos debe. Entonces, sumemos, por favor. Ya tienen su calculadora en la mano, colegas. Silic. Veamos, pues. 29,520 positivos de exportaciones, más 20,230 de formación bruta de capital fijo, privada, más formación bruta de capital fijo pública, 3,772, más variación de existencias, 702, más consumo de gobierno por pago de sueldos y salarios, 6,418, más compra de bienes y servicios del gobierno, consumo de gobierno en bienes y servicios por 3,500, más consumo de familias por pago de prestaciones en especie, 325, más consumo de familias e instituciones sin fines de lucro, 124,204. Ese les da un monto de 188,671. menos las importaciones, 41,118, le dio cuadramos, ¿no es cierto? ¿Ok? Está cuadrado el haber. ¿Qué hacemos con el debe? Lógicamente sumamos los costes de producción, remuneración de factores más impuestos indirectos netos de subsidio,
y los otros pagos que hace el gobierno, que fueron por factores y los impuestos directos. Entonces tenemos, por favor, su calculadora, 11,635 más 6,418 más 750 más sueldos y salarios 70,500 más pago del impuesto sobre la renta 3,050 más ingreso neto por factores del exterior por 1,400. ¿Qué monto les dio? Ok, pero por favor, tú sumaste esto. Ok, vaya, pero aquí viene la explicación. Esta es la diferencia entre el haber y el debe, porque hasta acá en 1,400 te da 93,753 menos 147,553. ¿Qué se determina, qué se estima por diferencia? El excedente de explotación. Si tú ves en el resto de renglones, lo que tengo es ahorro de familias, ahorro de gobierno y ahorro del sector externo. Aquí sería ahorro de las empresas, pero no se llama así. Se llama utilidades, beneficios de todos aquellos factores que no sea el factor trabajo, se llama excedente de explotación. Entonces es la diferencia entre el haber y el debe. Le llamo excedente de explotación. Lógicamente lo opero en el debe para cuadrar la cuenta del producto ingreso, que lo tenemos acá, y se va con su signo a la columna del haber, donde van todos los ahorros, mira, donde van todos los ahorros. Pero es la diferencia del haber menos el debe de cada una de las cuentas. ¿Ok? ¿Qué tengo acá? De una vez voy a platicar, o mejor cuadremos, ¿ok? Cuadremos ya. ¿Está clara cómo cuadramos la cuenta producto-ingreso? ¿Ok? Bien. Exactamente lo mismo hacemos con las familias y a la diferencia le llamamos ahorro de familias. Y entonces, ¿qué tenemos de ingresos de familias? Por favor, su calculadora. 6,418 más 325 más 275 más 70,500 más 1,864 te da excelente, aquí tienen 79,000. Ahora sumo hasta antes del excedente de explotación el debe de las familias, 1,366 más 580 más 325 más 124,204 te da 126,475. solo para que vean, joven, 126,000 me dijiste. 475. Gracias, Ligda. 475. El debe, las salidas son mayores que el ingreso. Entonces, 79,382 menos 126,475 te va a dar un ahorro de familias
con signo negativo. 47,093, ¿eso les da? Eso da, licenciado. Ok. Ahorro de familias, bueno, con su signo se va a la columna de capital, cuenta de capital, en el haber, en donde van los ahorros, con su signo, ¿ok? Con su signo. Como economista decimos, bueno, ¿cómo es posible que haya ahorro negativo? ¿Sí? En este caso, lógicamente nos hace falta más información de la realidad para tener el dato de ingresos, digamos, un poco más real de las familias. Aquí todas aquellas rentas que reciben por alquileres, etcétera, etcétera, pues hace falta el rubro de alquileres que se estima, como se los indiqué, y el Banco de Guatemala, ahí podríamos conseguirlo. ¿Ya? Y ahí eso incrementaría los ingresos del gobierno. Pero igual siempre nos va a dar negativo. La razón fundamental es, y pregúntate tú, ¿cuántas transacciones económicas hemos hecho durante este trimestre de este año al crédito o en bisacuotas? Fuiste a sacar tu moto y la vas a pagar en 2 años, pero la operación, la transacción se realizó este año por el monto total de la moto. Ese es el monto que se registra, aunque lo pagues en 1, 2, 3, 4, 5 años. ¿Me explico? Toda la adquisición de vivienda que hicieron durante estos 3 meses y que lógicamente la adquirieron a través de préstamos bancarios y queda hipotecado eso a favor del banco, ¿no es cierto? El monto que registran las cuentas nacionales es el monto total, es el 1,600,000, 1,100,000, 750,000, 800,000 que te ha costado la casa, ese monto se registra. Entonces vas a tener en la realidad un recargo en el debe por todas las compras con el monto total, aunque estas hayan sido al crédito. Esa es una de las explicaciones de la realidad para poder comprender por qué vamos a tener un ahorro de familias con signo negativo. En otras palabras, un desahorro. ¿Dónde encontramos, repito, un motivo o causa que nos explica eso? Lo encontramos en todas las compras al crédito, en donde se comprometieron ingresos futuros, pero igual el gasto se opera totalmente en el ejercicio fiscal en que se realiza, por el monto total. ¿Ok? Esta es una explicación del signo negativo, del desahorro que hay. Entonces, ¿qué tenés acá? Ya te estás dando cuenta que aquí, al operarlo con signo negativo, 79,382 menos 47,093, voy a cuadrar con 79,382. ¿Confirmado? Sí está confirmado, ¿verdad? Sí, Aquí teníamos 126,000 menos 47,000, 79,382. Luego nos vamos con el gobierno. Por favor, sumen 1,366 más 11,635 más 850 más 750 más 580
más 3,050 te da 18,231. cuadramos, 18,231. Me voy por el lado de los pagos. 6,418 más 3,500 más 283 más 325 más 225 más 1,864 te da 12,665. 12,665, el monto de los pagos, total de pagos. 18,231 menos 12,665 te da 5,566. 5,556 ahorro de gobierno. 12,665 más 5,556 te tiene que dar 18,231. ¿Ok? Ahorro de gobierno se va al haber de la columna ahorro e inversión, porque en el haber van todos los ahorros con su signo. ¿Ok? 5,566. Y luego nos vamos con el sector externo. Ingresos del sector externo. 41,118. Más 283. Más 1,400. ¿Te da? 42,801. 42,801. Sumemos los pagos del sector externo. 29,520 más 850 te da 30,370. 42,801 menos 30,370 te da 12,431. 12,431 ahorro del sector externo a la columna de ahorro. Ahora a los 33,370 le sumo los 12,431, nos va a dar ¿cuánto le dio? 42,801. Cuadrada mi columna del haber y del debe del gobierno. Y luego nos vamos a la cuenta de cierre del sistema, que se llama cuenta de capital. Como ven, aquí no hay que hacer ni un solo ajuste. El sistema te muestra la tesis keynesiana de que el ahorro es igual a la inversión. Sumo la columna de ahorros, por favor, 53,800 más 5,566 más 12,431 menos 47,093 te da 24,704. Y esto tiene que cuadrar con la inversión. Repito, confirmás la tesis keynesiana que el ahorro es igual a la inversión. 20,230 más 3,772 más 702 te va a dar 704. Vaya, ¿ok?
cuadrado el sistema. Todas mis operaciones están bien registradas. Cualquier error que yo tenga acá no significa que no vayas a cuadrar aquí, pero el dato que vas a calcular va a estar malo. ¿Ok? Entonces tenemos que ver la naturaleza de cada transacción económica y no tenés problema en el registro. Por eso les expliqué que solo se tomaba el principio de partida doble, no hay débito sin su crédito. A ver, débito, crédito. Entonces no hay débito sin su crédito, o no hay crédito sin su débito. Principio de partida doble. Pero no es la operatoria o el registro como se hace en contabilidad privada. ¿Ya? Por eso le pedí a los peritos contadores que trabajaran en eso, que se olvidaran de eso, porque acá es la naturaleza de la transacción, siguiendo nada más el principio de partida doble y las normas que tiene el sistema. Hasta ahí tenés cuadrado el ejercicio. Pero como siempre te he comentado en clase, ¿qué hay atrás de estos números? Mira, pues solo en una foto vas a tener en la columna del producto ingreso cómo se distribuyó la riqueza de la producción o la riqueza generada en el país dentro de los factores de producción, porque aquí tenemos la remuneración de factor. ¿Ok? Y aquí podemos ver la famosa copa de la distribución que te dije, el PIB, cómo se distribuyó. El gobierno se quedó con 11,635 más 3,050. Las familias se quedaron con 70,500 de salarios, más la cuota patronal, más los sueldos y salarios pagados por el gobierno. ¿Ok? Y las empresas se quedaron con el excedente de explotación. Entonces, lo que se calcula con el coeficiente de Gini, que ese es un coeficiente que te mide en términos relativos la concentración de la riqueza, con datos lógicamente reales, levantados de toda la información posible, de todas las transacciones, me va a permitir conocer cómo se distribuyó el Producto Interno Bruto dentro de los factores de producción. Y aquí tenés entonces una forma de medir el nivel de concentración que se pueda estar dando en una economía. En la columna principal, y calculé el producto por el lado del destino final, consumo más inversión, más exportaciones menos importaciones, y calculé el producto por el lado de la remuneración de factores más los impuestos indirectos netos de subsidio, que se llama en economía, ¿cómo se llama ese término? Remuneración de factores más impuestos indirectos netos de subsidio. ¿Cómo le llamamos en clase, colegas? A ver. ¿A quién miro por acá? Ángel Noriega. ¿Está con nosotros, Angelito? Valor agregado, ¿no? La felicito, licenciada Sierra. Valor agregado. Entonces, ¿qué tenés acá? ¿Qué tenés? El PIB por el lado del destino del gasto, ¿va? Gasto en consumo, en inversión, etcétera, o del destino final, la demanda final, y aquí tenés el valor agregado, más los impuestos indirectos netos de subsidio, ¿ok? Que en cuentas nacionales a eso se le llama valor agregado, lo que nos dijo María José. Bueno.
¿Qué tenemos acá? El cálculo del ahorro interno, derivado de todas las transacciones en que participó la familia. ¿Qué tenés acá? El déficit o superávit del gobierno, porque aquí tenés todos los gastos en que incurre de inversión y gasto de funcionamiento, y vas a sacar si hay un saldo positivo o negativo, un déficit o superávit del gobierno. Tener las finanzas públicas, el estado de cuenta del gobierno, ingresos y gastos. Aquí hay ejecución presupuestaria. ¿Y aquí qué tenés? Aquí tenés la balanza comercial de bienes y servicios y las transferencias. Tenés la cuenta corriente de la balanza de pagos. Y tenés todas las fuentes de ahorro que permitió financiar la inversión. En un solo cuadro contable, tener la foto del cálculo del Producto Interno Bruto y yo, Producto Nacional Bruto, ¿ok? Que ahora lo vamos a ver, en una sola foto, en un solo cuadro. Pues, ahí tenés toda la información cualitativa que me permite calcular adicional a esto. Voy a bajarle de tamaño solo para mostrarles, regresarle a la original. Estamos, que ya no la van a ver, pero me va a servir solo para explicar esto. Lo voy a chiquitar. Y entonces dijimos, ¿qué es lo que tengo yo acá? Para calcular, adicional a. Pues ya vimos la parte cualitativa, estoy analizando. El Producto Interno Bruto ascendió a, o fue de 147.553 millones de quetzales, constituido en términos relativos por tanto por ciento al consumo, tanto por ciento de inversión, tanto por ciento se atendió la demanda externa, manejando los términos técnicos que vos ya conoces, ¿sí? Atendiendo la demanda externa, ¿ya? Pero el país también necesitó producción de otros países que se mide a través de las importaciones que representaron el tanto por ciento del Producto Interno Bruto, ¿ok? Y luego lo más importante, cómo se distribuyó o cómo está distribuida esa riqueza en los factores de producción, que ya te la dije, ahí sumo lo que le corresponde a las familias, que somos todas las personas, todos los asalariados, que le quedó a los dueños de los medios de producción y cuánto se va al gobierno por concepto de impuestos. Mi análisis cualitativo. Pero adicionalmente yo te digo, mira, calculame el equilibrio de esa economía, la oferta y la demanda. Pues sencillo, ya lo vimos en clase, pero aquí tenés con esa información qué vas a hacer. ¿Sí miran este cuadrito o este recuadro que estoy haciendo? Sí, Lick, sí se ve. Ok. Entonces, ¿qué tenés? Tenés el PIB, que va a ser igual a todo lo que ya dijimos, consumo, más inversión, más exportaciones, menos importaciones. Entonces, aquí ya haces lo que hemos hecho en clase. Las importaciones las paso al otro lado del signo y voy a tener PIB más importaciones va a ser igual a consumo más inversión más exportación. ¿Qué tenés acá? Voy a subirlo un poquito porque si no, no me lo pueden ver. Aquí tal vez lo ven mejor, ¿ok? ¿Qué tenemos acá? Pues aquí tenés
que la suma del PIB más M va a ser igual a la oferta global y la suma de consumo más inversión más exportaciones va a ser la demanda global y ahí tendríamos ya el equilibrio entre la oferta y la demanda. Ojo, Producto Interno Bruto, oferta interna bruta, pues, importaciones, oferta externa, bienes y servicios finales. Consumo más inversión, demanda interna. Exportaciones, demanda externa. La oferta global va a ser igual a la oferta interna más la oferta externa. Y la demanda global va a ser igual a la demanda interna más la demanda externa. Y aquí llegas al equilibrio. Entonces, bueno, calcule la oferta y demanda agregada si hay un análisis de los resultados obtenidos. Ya el análisis te dije cómo lo voy. Ah, bueno. De acuerdo a las transacciones que se realizaron, vimos o vemos que hay un ahorro negativo para las familias, lo cual se explica por las compras, en parte por las compras al crédito, ya que en las cuentas nacionales se registra el monto total de la transacción que se realiza en el periodo que se realiza, aunque los pagos se hagan en otros periodos, ya no se va a contabilizar esos pagos, se contabilizaron acá. Por el otro lado tenemos que el gobierno tuvo un ahorro o tuvo un desahorro o tuvo un déficit, ¿ya? Al ser mayores sus ingresos que sus gastos o menores sus ingresos que sus gastos, y tengo la cuenta corriente de la balanza de pagos que nos da, le da al país un déficit comercial, ¿sí? Y al haber déficit comercial, mediante el cálculo de los indicadores de comercio exterior, medido por la relación de términos de intercambio, podríamos calcular qué tanta riqueza se extrajo del país y se fue producto de. Y aquí, como siempre, quiero hacer un paréntesis, pero bueno, termino. Ya hice el cálculo ¿ok? Para que vean qué es lo que viene en el examen. Se los estoy diciendo porque eso es lo que quiero evaluar. Y particularmente el esfuerzo de que hagan ustedes de analizarlo en sus palabras. Yo no voy a buscar si me dijeron términos técnicos o no. Si los tienen, manéjenlos bien. La línea es esa, ¿ok? Y lo más importante, que hay una cuenta de cierre del Producto Ingreso que nos permite conocer de dónde vinieron todos los ahorros que permitieron financiar. Ojo, permitieron financiar la inversión. Y aquí tenés el ahorro externo, mira. Este es el saldo de la cuenta corriente. Ahora entendés por qué el ahorro externo es igual al saldo de la cuenta corriente. En un solo cuadro, en una sola fotografía de la actividad económica, que lógicamente sintetiza a nivel macroeconómico todos los términos que vieron acá, que ustedes han visto en su carrera, exportaciones, importaciones, inversión. Me imagino que ya están aburridos del tema, ¿ya? Y si quisiera yo darle sustento de la teoría económica, ¿ya? Puedo darle sustento de la teoría económica al estado de situación que presenta la economía o presentó la economía en el año X. El famoso informe que debería de hacer o que hacen los gobiernos ante los congresos. Nunca vas a ver que hablen de esto, por supuesto, ¿sí? Ni tampoco el presidente del Banco Central cuando va a informar sobre el tema de la política monetaria, se va por lo que le corresponde en la política cambiaria crediticia, ¿ok? El tipo de cambio, que tienen controlada la oferta monetaria y que por esa vía no hay inflación, y que la inflación que se puede dar es por otras causas, si nadie la controla, pero bueno, ahí va el tema. Ojo,
Mira la importancia. Y no es porque yo esté dando cuentas nacionales, no, es que tiene su importancia la información que vemos ahí, mis queridos colegas. Es muy importante. Vale. Con esto, el paréntesis que quería hacer. ¿Qué van a hacer o ya están haciendo, si es que lo recibe Trump allá? Llevar la cuenta corriente de la balanza de pagos para demostrarle al Trump, mire, tenemos un déficit en nuestra cuenta comercial, en nuestra balanza comercial con ustedes. La balanza de bienes, de mercancías, mire el gran déficit que tenemos, derivado que nosotros necesitamos más, le compramos más a ustedes lo que ustedes nos compran a nosotros. Y en servicios, ¿ya? En el balance de servicios, esto es. Y bajo el principio de reciprocidad, lógicamente, ese 10% está aplicado a todos los países de Centroamérica, a nadie hace menos competitivo. Y aquí hay algo muy importante. Si han escuchado del tema, y la prensa escrita ha estado escribiendo todos los días de eso, espero que alguno de ustedes tenga interés en leerlo. ¿Qué vamos a encontrar? ¿Te acordás que te dije que aquí lo que está en el fondo son las estructuras productivas? Y en una entrevista y en la prensa dice los exportadores, Fanny de Estrada y no sé quién, que con ese 10% ellos no pueden competir. ¿Qué te están diciendo? Yo siento que no se escuchan. Lo que están diciendo es, tristemente, la estructura productiva y las empresas del país son ineficientes porque no pueden competir si no es por temas arancelarios. Y todos ellos, que me imagino que allá sí tuvieron que escuchárselo a los técnicos de Trump, o en el cálculo que Trump hace, miren, tienen 0%, pero al final me vienen cobrando tanto. ¿Por qué? Porque ellos están exonerados del impuesto sobre la renta, están exonerados de la materia prima que llega con 0 arancel, la maquinaria que tiene 0 arancel. Entonces, lógicamente, hay una competencia desleal. ¿Qué vas a decir ante eso? Ahora, ¿de dónde lo saco yo como economista? De mi balance al principio, y luego, lógicamente, todo lo que está institucionalizado alrededor de las exportaciones y las importaciones. ¿Ok? ¿De dónde lo estoy sacando? De mi balanza. O sea, vean lo importante que son las cuentas nacionales, ¿sí? No solo para medir y cuantificar la economía, sino para conocer el estado de situación de la economía en un periodo determinado, en un tiempo determinado, y todos los cálculos adicionales que yo puedo sacar acá, el déficit fiscal, la cuenta corriente, la igualdad entre ahorro e inversión, que acá con la ecuación del PIB podías llegar también a calcular la igualdad en simbología, ¿ok? PIB más N menos X, ¿ok? Menos C, va a ser igual al ahorro, y dejar la inversión de este lado va a ser igual a la inversión, y cuadrás que aquí lo tenés. Pregunto, mis queridos colegas, ¿alguna duda? Lamentablemente nos suspendieron la presencialidad, porque en este caso sí es mucho mejor verlo presencial, y aunque ellos nos lo manden virtual, los últimos días de clase voy a hacer lo posible porque sean presenciales, porque es de práctica. Licenciado. Para que ustedes, sí, diga. Después de Semana Santa nos toca una semana virtual y la última semana nos toca presencial, son las últimas 2 semanas. Sí, voy a ver si la virtual nos reunimos allá en la U, porque es práctico. Entonces, bueno, la semana entrante nos toca virtual. La primera semana que regresamos de Semana Santa es presencial. Ahí voy a aprovechar
No, ¿Para qué? la programación la cambiaron. Ah, está cambiada al final de. Sí, es como al inicio del semestre era una programación y para después de Semana Santa quedó virtual. O sea que no sigue como estamos, porque esta semana es presencial. Semana Santa Exacto. sería virtual y luego venimos con una presencial. Y como que la Ok. corrieron básicamente. Entonces, por favor, aquí tienen la información para el laboratorio, colegas. Aquí la tienen ya no necesitan que se las dé el licenciado Kevin, ¿ok? Tienen acá en blanco este tema que yo estaba rellenando para que lo hagan en su casa. No sé si ya les dejó fecha para que se lo entreguen, Lick. Se los voy a subir si quiere y les Por pongo una supuesto. fecha. Vaya. No, el que se lo manden ahora el lunes santo, miércoles santo, son mentiras, colegas. El lunes 21, por favor apunten las dudas, ¿sí? Para resolverlas el lunes, que ya me dijeron que es virtual, ¿ya? Entonces el lunes podemos hacer eso todavía y ya empiezo el miércoles con el insumo producto para terminarlo la semana que tenemos presencial. Así que muchas gracias por su atención. Sí, por favor, Camilo Sesto. Una pregunta rapidita, perdón. La primera columna, PY, ¿es pagos e ingresos? ¿O cómo se llama? No, producto ingreso. Ah, producto e ingreso. ¿Y la última columna? Pero buena pregunta, a ver. Mire pues, me voy a ir a la que tal vez usted no estuvo. Aquí tiene usted una diapositiva en donde Sí. aquí están todos los agentes económicos. Sí. Producto ingreso, lo que se llama así por el sistema, pero lo que hay en realidad aquí, dije, son, déjeme a ver si me agarra esta cosa. Esas son las empresas. Exactamente, aquí está el agente empresas, tanto públicas como privadas, ¿ok? Empresas, que es el producto ingreso. El sistema se llama producto ingreso y entonces aparece T, Y, ¿ok? Y, perdón, pero Y, ¿estamos? Atrás de esto lo que hay son empresas públicas y privadas, aquí están los agentes económicos, todas las transacciones que se dan con los agentes económicos, y la cuenta de capital, que es la cuenta de ahorro e inversión. Ok, perfecto. En la Muchas columna gracias. del debe, en la columna de la inversión y en la columna de los ahorros. ¿Okay? Le Ya agradezco lo mucho. cambiamos y voy a aprovechar para cambiarlo acá porque aquí se llama ahorros. Ya no voy a prestar esto para que den clase porque si no me siguen. Híjole, esto. Mejor. Ok. Ahorros. Para que puedan cambiarlo ustedes ahí. Y aquí en gasto va a ser inversión. Cabalísticamente. Ahí ya queda mucho mejor. Muy bien, colegas, perdonen que les haya retenido un poco. Se van a desarrollo económico. Felices vacaciones. Si van al mar, con cuidado, colegas, con cuidado, porque el mar es traicionero. Feliz clase, feliz Semana Santa y primero Dios nos vemos el lunes. Espero verlos a todos y espero que todos me vean a mí. Por eso siempre con cuidado. Muchas Dios me los bendiga, colegas. gracias.